Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de TIC Formador, dentro de la serie dedicada a la obtención de la certificación Microsoft Office Specialist. El vídeo de hoy está dedicado a la importación de datos. A menudo trabajamos con programas que gestionan cantidades importantes de datos, desde un programa de contabilidad hasta una base de datos de clientes. Todos ellos permiten acceder a información que a menudo nos gustaría tener disponible en Excel. A veces, estos programas permiten exportar la información en libros que podemos abrir sin más con Excel, pero otras veces no tienen esa capacidad. Cuando esto ocurre, es posible que estos programas nos permitan exportar la información en un archivo de texto, donde esta información se almacena de una forma peculiar que podemos importar después a Excel. Se trata de archivos de intercambio donde los datos se almacenan de una forma muy sencilla. El formato de intercambio más utilizado recibe el nombre de CSV, que en inglés significa valores separados por comas. Este formato corresponde a un archivo de texto plano que podemos abrir con cualquier procesador de texto, incluido el bloc de notas. Este tipo de archivos es ideal para traspasar los datos entre dos programas que no tienen un sistema especialmente diseñado para comunicarse entre ellos. Los archivos CSV almacenan datos de una forma muy simple, cosa que nos permite importarlos a Excel sin demasiadas complicaciones. A continuación, veremos algunos ejemplos donde importamos datos a un libro de Excel. En este primer ejemplo, dispongo de un listado de datos en forma de 3 columnas. Quiero añadir a este listado nuevos datos que se encuentran en un fichero de tipo CSV. Vamos a abrir primero el fichero para ver qué contiene. Como podéis ver, el fichero contiene datos similares a los que ya tengo en mi libro. Tenemos varias líneas que contienen valores. El primer valor de cada fila corresponde al modelo. A continuación, encontramos un punto y coma. Después hay un valor numérico que corresponde a mi columna de unidades, seguido de un punto y coma. Y finalmente, una fecha. En total, cada fila de datos contiene 3 valores separados entre sí por un punto y coma. Cuando un programa exporta los datos a un fichero CSV, casi siempre se utiliza un elemento separador que define desde dónde y hasta dónde llega el contenido de un dato. Este elemento separador puede ser una coma, de ahí el nombre del fichero, valores separados por coma, u otro elemento similar que sepamos que no puede formar parte del propio valor. Se pueden utilizar comas, tabulaciones, espacios, guiones o cualquier otro elemento, siempre que tengamos la seguridad de que ese elemento no va a ser utilizado en los propios valores, ya que Excel utilizará ese símbolo para separar los valores en cada columna. En este caso, por ejemplo, no podríamos usar el guión, porque este forma parte de uno de los datos. Así pues, tenemos claro que en este caso el punto y coma realiza la labor de separar cada uno de los datos del listado. Bien, voy a cerrar el archivo CSV y voy a proceder a importar los datos desde Excel. Para ello, me sitúo en la primera celda donde Excel va a importar los datos. En este caso, se trata de la celda A8. Ya que quiero continuar con el listado que tenía comenzado. A continuación, pulso en la pestaña Datos. El grupo Obtener datos externos me permite importar información desde muchas fuentes. En nuestro caso, utilizaremos el comando desde un archivo de texto. Al pulsar sobre el comando, se abre una ventana del explorador que nos permite seleccionar el archivo de donde queremos importar los datos. Navego hasta la carpeta que contiene el archivo y lo selecciono. Una vez seleccionado, Excel nos llevará a través de un asistente que nos permitirá personalizar la importación.
La primera fase de este asistente nos muestra en la parte inferior de la pantalla la información que ha recuperado, en bruto, de forma similar a como la hemos visto antes con el bloc de notas. En la parte superior de la ventana, Excel nos permite elegir el tipo de datos que vamos a importar. Los datos delimitados son aquellos datos que se separan con algún elemento delimitador, como es nuestro caso, donde el punto y coma separa un dato del siguiente. Los datos de ancho fijo son aquellos que tienen un tamaño predefinido y por lo tanto no necesitan separador. Veremos un ejemplo de este tipo de datos más tarde. De momento lo dejaremos como delimitados. Justo debajo podemos definir a partir de qué fila queremos importar los datos. Algunos programas incluyen cabeceras de archivo con datos complementarios como la fecha y hora de importación, el programa de origen, la base de datos o el usuario que exportó el archivo. En esos casos, los datos no comienzan en la primera fila, sino que lo hacen en la segunda, tercera o las siguientes. Aquí podemos definir la fila en la cual comienzan los datos que queremos importar. En este caso, nuestro archivo no tenía ningún tipo de cabecera, por lo que la opción de comenzar a importar los datos desde la fila 1 ya es correcta. Más abajo disponemos de la opción a seleccionar en caso de que la primera fila de datos a importar sean títulos de columna. De nuevo no es el caso, ya que como veis mis datos no tienen encabezados como los que hay en mi lista inicial. Por tanto, dejamos esta opción sin seleccionar. En resumen, seleccionamos la opción Delimitados, porque nuestros datos están separados por algún tipo de símbolo, en este caso punto y coma. Comenzamos a importar los datos desde la fila 1 del archivo, ya que este no contiene ninguna cabecera con información extra. Y dejamos desmarcada la opción de encabezados porque mi archivo no contiene títulos de columna. Ahora sí, pulsamos en Siguiente. Dado que le hemos indicado a Excel que nuestros datos están delimitados, esta ventana nos permite elegir el elemento delimitador. La ventana inferior nos muestra una vista previa de los datos una vez aplicada la separación. Como veis, de momento permanecen todos los datos juntos, porque el elemento separador seleccionado por defecto es la tabulación. Voy a desmarcarla y a seleccionar el punto y coma, que es el que tenemos en nuestro archivo. Ahora la cosa cambia. Excel ha separado las tres columnas de datos de forma que se parecen a los datos que tengo en mi libro. Como podéis ver, puedo utilizar muchos tipos de separadores estándar, como son la tabulación, el punto y coma, la coma, el espacio o incluso cualquier otro símbolo que puedo escribir en esta casilla. Una vez tengo los datos separados, pulso en Siguiente. El último paso del asistente consiste en asignar a cada columna el tipo de dato que le corresponde. La mayoría de veces, la opción General nos servirá, ya que convierte los valores de números en números, los valores de fecha en fecha y el resto de valores en texto. Pero si queremos ser más específicos, podemos seleccionar columna por columna y asignar el tipo de valor que queremos. Por ejemplo, quiero asignar a la tercera columna el tipo de valor fecha. Para ello, primero la selecciono y a continuación escojo el tipo de valor fecha. Al lado de fecha tenemos un modificador que nos permite seleccionar el orden en el que están colocados los datos. Por defecto aparece la colocación día, mes y año. Si el archivo de datos proviene de una exportación de un programa en inglés, es posible que el orden de los elementos se haya cambiado. Por eso podemos especificar el orden desde este menú. En resumen, la mayoría de veces dejar este paso sin tocar nada ya nos serviría. Pero si vemos que hay algún problema, sobre todo con las fechas, seleccionamos la columna y aplicamos el tipo de valor y la distribución de los datos correspondiente. Ya solo nos queda pulsar en Finalizar. El último paso consiste en decidir la celda a partir de la cual volcaremos los datos importados. Si previamente hemos hecho clic en la celda correcta, tal como hemos hecho nosotros,
la referencia que aparece en la casilla será la que queremos y no hará falta tocar nada. Finalmente, pulsamos en Aceptar. Y como podéis ver, los datos quedan añadidos a nuestro libro. Al terminar la importación, Excel modifica la anchura de las columnas de forma automática. Voy a hacer más ancha la columna de unidades para mostrar correctamente el título. Si os parece, vamos con otro ejemplo. En este caso, partimos de una hoja en blanco en la que vamos a importar datos de un archivo de texto. Este archivo no tiene la extensión CSV, sino TXT. Pero no importa, porque contiene datos brutos igual que un archivo de tipo CSV. Vamos a abrirlo para ver qué contiene. Como podéis ver, se trata de un listado. Las dos primeras filas contienen información sobre la exportación, tal como el programa de origen o la fecha. Esta información no forma parte de los datos que nos interesan, así que los obviaremos durante la importación desde Excel. La primera fila de datos parece contener los encabezados de la lista. También vemos que se han utilizado comas para separar los datos. Ahora que le hemos echado un vistazo, cerramos el archivo y comenzamos con la importación. En primer lugar, me sitúo en la celda donde quiero que se importen los datos. En mi caso será la celda A1. Después, comienzo la importación pulsando en la pestaña Datos y en el comando desde un archivo de texto. A continuación, busco el archivo, que en este caso es Datos 2, y pulso en Aceptar. En la primera ventana del asistente seleccionamos ante todo que se trata de datos delimitados, como hemos visto antes y como podemos ver ahora en la ventana inferior. Como el archivo contiene información irrelevante al principio, cambiaremos la fila a partir de la cual debemos importar los datos. A nosotros nos interesa importar desde la fila 4. Además, señalaré que mis datos contienen encabezados, es decir, que la primera fila consiste en los títulos de columna. Como detalle, en este caso os pido que prestéis atención a que algunos de los caracteres que contenía el texto original no se están recuperando correctamente. La tercera fila de datos contiene una población que es Ager, con acento en la A, y que aquí se muestra de manera incorrecta. Esta situación se da a menudo cuando trabajamos con datos que contienen acentos. El problema está en el origen del archivo, que no es correcto. Deberemos cambiar el origen del archivo a aquel que traduzca correctamente los datos de origen. Cuando elegís un origen diferente, notaréis que Excel va variando la transcripción de los caracteres afectados. La idea es encontrar la configuración que realiza la transcripción correctamente, pero para adelantar os diré que la opción correcta acostumbra ser Unicode UTF-8. Ya está, podéis ver que las letras con acento ahora se transcriben correctamente. Como ya hemos arreglado la transcripción, podemos continuar pulsando Siguiente. En esta ventana debo señalar el elemento separador de los datos. En este caso se trata de una coma. Desmarco la opción de tabulación y marco la opción de coma. Los datos ya comienzan a tomar forma. Pulso en Siguiente. Ahora se trata de dar a cada columna el formato de datos adecuado. Tal como vemos, las columnas contienen datos de texto, así que dejaremos todas las columnas en el tipo general, por lo que en esta ventana no hay que modificar nada. Pulsamos en Finalizar. El último paso de la importación consiste en decidir la celda a partir de la cual importaremos los datos. En mi caso, quiero comenzar a importarlos desde la celda A1, así que me aseguro de que esta es la celda seleccionada. Para acabar, pulso en Aceptar. Y ya tenemos importados los datos de este segundo ejemplo. Si os parece, vamos con el tercero y último.
En este ejemplo, debo importar una serie de datos numéricos. Estos datos deben estar agrupados de la siguiente manera. En primer lugar, el número de lote, que consta de 6 dígitos. En segundo lugar, el código de país, que consta de 3 dígitos. Y finalmente, el código de región, que consta de 2 dígitos. Mi archivo de origen, que se llama datos3, contiene una sola columna de datos. Parece ser que el programa de origen no ha utilizado elementos de separación, como habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, todas las filas tienen el mismo tamaño de columna, con lo que podemos deducir que bastará con cortar siempre por la misma posición para obtener los datos tal como queremos. Vamos a ello. Comenzamos situando el cursor en la celda A2, que es donde quiero volcar los datos del archivo. A continuación, pulso en la pestaña Datos y en Importar desde un archivo de texto. Selecciono el archivo datos3 e inicio la importación. En este caso, los datos no se encuentran delimitados por símbolos, de forma que seleccionaré la opción de ancho fijo. Comenzaré a importar desde la fila 1 y mis datos no tienen encabezados, por lo que dejaré esta opción sin marcar. Pulso en Siguiente. La ventana que vemos ahora es ligeramente diferente al modelo de los ejemplos anteriores. En este caso, vamos a tener que marcar las posiciones en las que se separan los datos. Con un clic, creamos una separación. Con un doble clic en una separación, la eliminamos. Como vemos en el listado, el primer dato tiene una anchura de 6 caracteres. Contamos 6 dígitos en la columna y hacemos clic. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos la primera columna. La segunda consta de 3 caracteres. Hacemos lo mismo. 1, 2 y 3. Hacemos clic y nos quedan 2 caracteres que corresponden a la última columna. Todo parece en orden, así que pulsamos en Siguiente. A continuación, el asistente nos pide que asignemos un tipo de datos a cada columna. Fijaos en que algún valor comienza por 0, por lo que si asignamos el formato general y Excel decide que son números, perderemos ese 0 porque está a la izquierda de la cantidad. Para evitar posibles problemas, especificaremos que todos los datos son de texto y luego pulsamos en Finalizar. Por último, confirmamos la posición hacia donde importaremos los datos y pulsamos en Aceptar. Y aquí tenemos los datos. Como veis, hemos hecho bien en aplicar formato de texto a la información. Había muchos datos que comenzaban con 0 y los hubiéramos perdido. Si os encontráis con un problema similar y no os habéis dado cuenta, os basta con borrar los datos y repetir la importación, teniendo en cuenta que debéis asignar formato de texto a los valores numéricos. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like al vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal TIC Formador para conocer más sobre ofimática y productividad. ¡Saludos!